Bueno, si no hay ninguna duda en este tema, pues rápidamente hacer una recensión. Recuerden que se puede compensar hasta la mitad de las vacaciones en dinero, o sea, son 15 días hábiles. Se podrían teóricamente compensar 7,5 días hábiles en dinero, lo que implica que se le pague ese dinero al trabajador más los días de salario que cause yendo a trabajar a la empresa. Pero normalmente el pacto se hace es obviamente porque nadie le va a decir vaya, descanse 7 días y medio, ese medio día de jornada laboral no es funcional, entonces normalmente el pacto es descanse 8 hábiles y le compenso en dinero 7 hábiles. O sea, no cuentan domingos ni festivos, pero hay que pagarlos. Se hace el cálculo concreto a la hora de pagarlos, donde harían 7 días hábiles y se paga el total de días que haya, incluyendo el domingo y el festivo, ¿cierto? Eh, no se computan para causar los 7, pero se pagan. Listo, que quede eso claro. Y lo mismo, cuando se vayan a descansar los 15 completos, no se computan para causar los 7 los días festivos o dominicales, pero se pagan. Entonces, yo había hecho un ejercicio, lo voy a reiterar aquí rápidamente. Cuando estemos contando vacaciones, en cualquier caso, sea que las vaya a descansar, o sea que las vaya a compensar en dinero, o sea que las vaya a acumular, todos los días se cuentan hábiles. Lunes festivo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Creo que darían aquí los 15 días. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este no se cuenta, pero se paga. Este no se cuenta, pero se paga porque el lunes es festivo. 7, 8, 9, 10, 11. Este no se cuenta, pero se paga. 12, 13, 14 y 15. Entraría a trabajar el viernes. Listo. ¿Cuántos días realmente descansó el trabajador? No 15, descansó mucho más, ¿cierto? En total, días reales descansados. Dejémoslo por aquí. Días reales descansados. Pues tenemos 15, 16 con este domingo, 17, 18 días realmente, con el festivo y el domingo anterior. Listo, entonces en total 18 días descansados. Días remunerados en la nómina por concepto de vacaciones. Se le remuneran 18, los 18 días. ¿Está claro? Que quede pues eso claro. Y lo mismo, si se van a compensar en dinero, entonces al momento en que se vayan a compensar, se mira un calendario. ¿Cuántos me va a compensar? 8, perdón, 7. Entonces, venga, calculemos cuándo dan 7 hábiles, porque eso implicaría que me van a compensar un mayor valor. Porque si me compensan 7 días exactos y no se tienen en cuenta como hábiles, estamos violando el código sustantivo del trabajo, en el sentido de que el código sustantivo dice que las vacaciones son días hábiles. No sé si esa parte que estoy argumentando allí se entiende o hay dudas o preguntas. En ese punto específico, usted me va a compensar 7 días en dinero. Venga, miremos en el calendario cuando dan 7 días hábiles, porque es muy distinto decir 7 días calendario corridos, contando domingos y festivos, a hábiles. Si los volvemos hábiles, como no cuenta el domingo y el festivo, entonces son más días que me van a pagar en la compensación. ¿Eso queda claro o no? Ahora queda claro. Bueno, perfecto. Entonces, porque si no estaríamos violando el artículo 186 del código que dice que las vacaciones son hábiles, son días hábiles. Eso sí, el empleador es el que define cuándo el trabajador entra a disfrutarlas en el año subsiguiente a haber causado el derecho. Finalmente, decir una cosa, la ley 995 de 2005, ya la voy a poner en pantalla, ley 995 de 2005 señala que cuando un trabajador termine su relación laboral y no tenga periodos de vacaciones, digamos, todavía causados, porque si ya los tiene causados, se presenta un fenómeno y es el derecho adquirido. Ya, como no los va a poder disfrutar, el empleador se los debe pagar en dinero en la liquidación de prestaciones sociales. Por ejemplo, denme un segundo.
Si trabajó todo 2019, por haber trabajado todo 2019, tiene derecho a descansar 15 días hábiles de vacaciones en 2020. Pero resulta que hay un despido sin justa causa en 2020 con pago de indemnización, termina el contrato y no las alcanzó a disfrutar los 15 días. Esos 15 días hábiles se pagan en dinero al momento de la terminación, en días hábiles. Si no se pagaran hábiles, se volvería a vulnerar el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo. Eh, entonces, eso es porque ya hay un derecho adquirido, ¿cierto? Son las vacaciones de 2019 que no ha cancelado el empleado, pues que no se pudieron disfrutar. Pero también hay que entender que el trabajador laboró 2020 y supóngase que lo hayan despedido sin justa causa en junio de este año. De enero a junio no hay un año, pero sí una proporción. Y recuerden que hay un principio de proporcionalidad que está en la Constitución Política del 91 que nos dice lo siguiente. Vamos a ver esa Constitución Política. Artículo 53 nos dice, el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. Mientras el Congreso expide el Estatuto del Trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo hace las veces de Estatuto del Trabajo. Y entonces dice igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil y proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Es decir, toda la remuneración debe ser proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Recuerda que las vacaciones que son prestación social o salario. Salario, profe. Salario. Exacto. Entonces aquí ni siquiera hay duda de si esto es una prestación, si este principio le cabe o no, porque no es una prestación, es remuneración. Las vacaciones son remuneración. Entonces, en ese orden de ideas le cabe el principio de proporcionalidad. Esto quiere decir entonces que la ley 995 de 2005, artículo cuarto de la Constitución es norma de normas. Listo. Ley 995 de 2005, ahí la voy a poner en pantalla, establece que cuando una relación laboral termine, ahí la voy a compartir, sin que el trabajador haya completado el año, sin que el trabajador haya completado el año, tanto en el sector público como en el sector privado. Esto aplica para los dos sectores. Se le deberán liquidar las vacaciones proporcionales. Entonces, artículo 1. Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo. Los empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado. De pronto, si nos queda tiempo al final del semestre, hacemos una pequeña explicación de la diferencia entre empleado público, porque eso es derecho laboral administrativo, no es derecho laboral individual, pero hacemos una pequeña explicación muy rápida. Trabajador oficial, estos dos primeros que están en verde y amarillo trabajan para el Estado. Y trabajador del sector privado que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo sin que hubieran causado las vacaciones por año cumplido, enero a junio, tiene las de 2019 pendientes de disfrutar, pero de enero a junio laboró, cesó sus funciones, terminó su contrato sin haber cumplido el año 2020 para las vacaciones de 2020. Tendrán derecho a que éstas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado. Entonces, estas cómo se pagan, estas ya sí se pagan es en dinero y proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado. Entonces, ¿cómo se pagan? Así, con esta fórmula. Voy a ponerla aquí en pantalla. Esta fórmula nos puede servir para liquidar cualquier tipo de vacaciones, pues cualquier tipo de vacaciones. Vacaciones es igual a el salario mensual que se esté vengando la persona a la hora de haber terminado el contrato. Para la liquidación de vacaciones no se tienen en cuenta algunos factores salariales. Lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, ya les voy a mostrar. Denme un segundo, voy al correspondiente artículo, artículo 192 del Código. Para la liquidación de vacaciones no se tienen en cuenta algunos factores salariales. Primero, auxilio de transporte no se tiene en cuenta, porque recuerden que la ley primera de mil, la ley primera de 1900, espérenme un momento, yo también la abro acá, 63, dice en el artículo 7 que, antes de pasar a las vacaciones
les voy a mostrar esa ley, que tanto la he citado en este semestre. La ley primera del 63, en el artículo, esta es, en el artículo 7, dice que el auxilio de transporte se considere incorporado al salario para liquidación de prestaciones, pero las vacaciones no son una prestación social, en eso hemos insistido estas clases. Entonces no se tiene en cuenta el auxilio de transporte para liquidar vacaciones. Y por otro lado, el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 192, nos excluye algunos factores salariales para liquidar vacaciones. Vamos a mirar cuáles. Dice, durante el periodo de vacaciones, el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día en que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, solo se excluirá para la liquidación de vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio. Entonces, solo se excluye, no más, dice el código. Eso pues, a mí me parece que está mal, pero bueno, mal redactado por el legislador. Pero es una ley inconveniente, pero dice, solo se excluirán para la liquidación de vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio, el valor de trabajo suplementario o de horas extras. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador tuvo salarios variables en el año, porque laboró domingos o festivos y trabajó horas extras, a la hora de hacerle el promedio salarial del año para determinar con qué salario le vamos a pagar esas, hagamos el ejemplo, mire, hagamos el ejemplo porque es que hace rato que no hacemos un ejemplo de esto y ya se les puede haber olvidado, aunque pues siempre es muy corto el tiempo, pero vale la pena. Recuerden que yo les había enseñado que una persona pues tiene no solo el salario básico, sino otros factores salariales como elementos que determinan su salario. Entonces, por ejemplo, enero, febrero, ¿cierto? Marzo, trabajo de enero y a junio y lo van a despedir en junio, ¿cierto? Entonces, hasta junio 20. Él viene desde 2019, tiene las vacaciones de 2019 causadas, pero no las ha disfrutado. Entonces, salario, tenemos, o hagamos primero las de 2019 completas. Julio, agosto, o no, hagámoslo como lo íbamos a hacer primero, me parece más pertinente. Hagamos las de 2020 y ahorita miramos las de 2019. Salario, entonces, 877,803. Ese es el salario que él se devengó todos esos meses. En junio solo laboró 20 días, hasta junio 20, entonces divido esto sobre 30 para sacar el valor de un día y lo multiplico por 20 para sacar el valor de 20 días. Todos estos fueron los salarios que debengó hasta la terminación del contrato. Aquí se dio la terminación del contrato. Despido sin justa causa con pago de indemnización legal. La indemnización la vamos a ver a continuación. Listo. Ahorita vamos a ver cómo se indemniza un contrato laboral. Terminando este tema. Entonces, estos son los salarios del año 2020. Tenemos también otros factores salariales como el trabajo suplementario. Él laboró horas extras, ¿cierto? Cuando yo digo trabajo suplementario estamos hablando de horas extras. Entonces, laboró horas extras diurnas, nocturnas, ¿cierto? Dominicales o festivas. Laboró unas horas en ese semestre. Y bueno, entonces vamos a poner valores aleatorios que ganó por haber laborado esas horas. Acá 120.000, acá 220.000, acá 150.000, acá 130.000, acá 250.000 y acá en junio 0, no laboró nada, ¿cierto? Listo. Y también trabajó domingos y festivos. Entonces, acá, espero que pongámosle los valores a esto. Acá laboró 140.000 por domingos y festivos, acá 130.000, acá 150.000, acá 125.000, acá 130.000 y acá 180.000.
trabajo dominical y festivo. Y también, no, ya, básicamente tiene eso, ese trabajo. Ah, bueno, y tiene recargos nocturnos, que es otro concepto muy diferente al trabajo suplementario. El trabajo suplementario son las horas extras diurnas, nocturnas, ¿cierto? Tanto en los días ordinarios de la semana como domingos y festivos. Y el recargo nocturno son horas que se elaboran de noche dentro de las 8 horas. Entonces aquí por recargos nocturnos tiene 35.000, acá tiene 45.000, acá tiene 60.000, acá tiene 70.000, acá tiene 80.000 y acá tiene 90.000. Entonces el empleador le dice a usted, eh, Carlos, hágale la liquidación a este trabajador, usted que estudió Derecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que hacer dos promedios salariales. Uno para las prestaciones sociales, que son cesantías, intereses a las cesantías, prima de junio proporcional, y otro promedio para las vacaciones, porque para las vacaciones ya el código nos dijo que no podemos tener en cuenta estas dos columnas. Entonces, no sé si vamos entendiendo los presupuestos del caso. Ya voy a proceder a liquidar, pero sí quiero que me digan si me están entendiendo los presupuestos del caso. Sí, ¿Vamos profe. bien o no? ¿Sí vamos Sí, bien? profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a proceder. Entonces, empecemos con lo primero que son los promedios salariales para prestaciones sociales. Entonces, vamos a sumar todos los salarios, ¿cierto? Sumamos todos los salarios, todas las columnas para sacar el promedio salarial. Como yo les enseñé al principio de semestre. Pero yo le pongo el símbolo pesos a esto. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una suma bruta de todos los factores salariales y esa suma bruta la dividimos sobre el número de días a promediar. ¿Cuántos días vamos a promediar? Vamos a promediar de enero a junio, ¿cierto? Porque ya pues obviamente las cesantías del año 2019, primas del año 2019, intereses a las cesantías de 2019 y vacaciones de 2019 están causadas. Ya nosotros tenemos es que liquidar ahorita 2020 porque el contrato laboral se acaba en junio y por el principio de proporcionalidad le tenemos que liquidar cesantías proporcionales de enero a junio, intereses a las cesantías proporcionales de enero a junio, prima proporcional de enero a junio y vacaciones proporcionales de enero a junio, ¿cierto? Entonces, ya tenemos aquí la suma bruta. Lo que vamos a hacer con esa suma bruta es dividimos sobre el número de días a promediar. ¿Cuántos días vamos a promediar? ¿Cuántos días hay de enero al 20 de junio? 3 por 5, 15. Más 20, 150 más 20, 170. 170. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. 170. Espera, yo lo pongo aquí arriba. 170. Entonces vamos a ponerlo acá. 7 millones por 170. Y eso lo vamos a dividir, eso lo vamos a multiplicar por 30 para sacar el salario promedio mensual, ¿cierto? Por 30 días. Entonces ya a continuación cojo ese valor y lo multiplico por 30. ¿Cuánto es espéreme, 7 millones dividido, es que lo multipliqué, dividido 170, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por 30. El salario promedio este sería el salario promedio mensual de él, en promedio, y vea que no es mentira. Si quiere aquí al frente, hagamos la suma de mes a mes cuánto se ganaba. Vea. Espere. Digámosle, me voy a parar en este puntico verde y le voy a decir a Excel que me haga las demás operaciones. Mire que normalmente el mensual se ganaba en promedio total mes. Él se ganaba en promedio 1.400.000, 1.200.000. ¿Qué me está diciendo este promedio que acabo de hacer? Que él en promedio cada mes se ganaba 1.304.000, ¿cierto?
Entonces yo con este salario le liquido, empecemos, cesantías de 2020 para que repasemos la liquidación de prestaciones sociales y después no digan que no les explico. Bueno, cesantías de 2020. Salario mensual más el auxilio de transporte. De salario mensual tenemos 1.304.862. 1.304.862. Auxilio de transporte. El auxilio de transporte, eh, espérenme un momentico, yo cuadro aquí un archivo. Denme un segundo. Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Bueno, entonces, estábamos, salario, 1.304.862. Y auxilio de transporte, 105.000. ¿Cuánto es que está? ¿105.000 qué? Espérenme, yo voy a revisar. Auxilio, 4. sí, 105.850. Si no, es 102.854. O sea, es el 102.854. Listo. 102.854. Días laborados en el semestre. Entonces, laboró. Espera, yo pongo acá el símbolo peso, o sea, esto. Días laborados en el año, perdón, porque las cesantías son en el año, ¿cierto? Días laborados en el año, ¿cuántos laboró? 170 de enero a junio, ¿cierto? Dividido 360, la constante. Entonces, vamos a liquidar. Simplemente, recuerden que primero se hace la suma en paréntesis, pues se suman en la calculadora los dos valores antes de multiplicar y dividir, ¿cierto? Se suma el salario más el auxilio de transporte, luego se multiplica por los días laborados en el año y se divide sobre 360. Espérenme, yo cuadro mejor esto para que les quede más fácil para estudiar. Pongamos acá 360 y acá pongamos el total. Listo. Y acá pongamos por días laborados en el año para que cuando les mande este archivo puedan tener como el seguimiento. Listo, entonces volvamos. Salario más auxilio de transporte por los días laborados en el año dividido 360. Él le corresponden unas cesantías de 664.755 pesos. ¿Estas cesantías se deben consignar a fondo o se deben pagar directamente? ¿Cómo Pagar deben? directamente. Eso. ¿Y cuándo se deben liquidar? ¿Cuándo se deben liquidar? Profe, en el momento de terminación del contrato. Entonces, cuando terminó el contrato, 20 de junio de 2020, ¿cierto? Liquidar y pagar directamente al trabajador. Muy bien, perfecto. Entonces ya con eso estamos claros en la fecha. Bueno, vamos a las intereses, a las cesantías. Estamos repasando, vale la pena el repaso. Intereses a las cesantías y ya terminamos con vacaciones, ¿cierto? Intereses a las cesantías de 2020. Entonces, recuerda que la fórmula para los intereses a las cesantías es lo que dio por cesantías, ¿cierto? Por los días laborados en el año, Por punto 12. por la constante 0.12 dividido 360. Entonces empezamos 170, reemplazamos acá, 0.12, 360. ¿Cuánto nos dio por cesantía? Nos dio 664.755. ¿Listo? Entonces, simplemente total, este, por este, dividido este. Listo, total. Entonces, 37.669. ¿Cuándo se debieron liquidar y pagar directamente al trabajador en esta fecha?
Si no se pagan en esa fecha, ¿qué pasa? Ustedes saben, se deben doblados. Listo, pero supongamos que sí se los pagaron. Prima, prima uno proporcional. La prima de junio la va a pagar proporcional porque él pues, no laboró todo el semestre, pero sí proporcional, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar aquí esta guía. Esperen. Entonces, la prima proporcional de junio, ¿cómo la liquidamos? Con el salario mensual, el auxilio de transporte, los días laborados en el semestre, que son los mismos del año, porque pues en este caso laboró sino hasta el 20 de junio. ¿Y cuánto debe dar? Debe dar exactamente lo mismo que las cesantías, ¿cierto? Porque se va a liquidar con el mismo salario, el mismo auxilio de transporte. Y si bien la casilla dice días laborados en el semestre, coincide con los días laborados en el año. Son los mismos, porque laboró hasta el 20 de junio, ¿cierto? Listo. Entonces, en ese orden de ideas, eh, simplemente hacemos la operación. Primero en la calculadora sumamos y le damos igual a esta suma. Luego multiplicamos y dividimos de corrido. Listo. Ya tenemos estos valores entonces listos. Nos faltan las vacaciones. Pero para las vacaciones, vamos a liquidar las vacaciones, ¿cierto? Pero para las vacaciones tenemos que volver a hacer promedio salarial. ¿Por qué? Porque ya el artículo 192 del Código Sustantivo del Trabajo que yo les mostraba, me dice que yo no puedo tener en cuenta el valor del trabajo suplementario y el valor del trabajo dominical o festivo. Vuelvo y les muestro la norma para liquidar vacaciones. Nunca se tiene en cuenta eso. Ni si se van a descansar, ni si se van a cancelar en dinero. Dice, durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté vengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, solo se excluirán para la liquidación de vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. ¿Sí? Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan, pero de cuando se van a descansar, ¿cierto? Los 15 días. Pero, ojo con lo que voy a decir, pero cuando vamos a hacer ese promedio salarial no vamos a tener en cuenta ni los días de descanso obligatorio, ni el valor de los días de trabajo en descanso obligatorio, ni el valor de los días de trabajo por horas extras eh, que haya elaborado el trabajador. Podemos tener en cuenta los recargos nocturnos, eso sí, por eso yo no los puse en rojo en el archivo de Excel. Mire que yo no los dejé, no los señalé en rojo, pero sí el trabajo dominical o festivo, que es el valor del trabajo en días de descanso obligatorio, y el trabajo suplementario de horas extras. ¿Hay claridad hasta ahí? ¿Vamos bien? Vamos a hacer el promedio. ¿Vamos bien o hay dudas o preguntas hasta ahí? Pero yo tengo una pregunta. Ujú. En este caso no se liquida dotación de calzado. Sí, pero ¿qué sucede? Pues la podemos poner ahí el valorcito, se la debieron pagar en abril, ¿cierto? O sea, yo, ¿por qué no la puse? Pues suponiendo que se la debieron pagar en abril. Si a junio no se la han entregado en especie, o sea, el vestido, pues la camisa, el pantalón y los zapatos, la podemos pedir en la liquidación de prestaciones sociales con una cotización en una empresa de dotaciones. Vamos a cualquier empresa de dotaciones o vamos a cualquier empresa de dotaciones, hágame una cotización de cuánto vale una dotación y ellos ya le hacen la cotización y usted la solicita en la reclamación al empleador de la liquidación por correo, pues usted le puede enviar esa reclamación por correo electrónico inclusive. ¿Está bien Listo. eso? Bueno, listo. Ahorita ponemos un valor como que, no le he pagado la dotación, doctor, colabóreme con eso para que no nos quede una puerta abierta. Porque recuerde que si el empleador no paga al trabajador al finalizar la relación laboral, la liquidación de prestaciones, que es donde la vamos a ver ahorita, debe al trabajador una suma de un día de salario por cada día de retardo, ¿cierto? Esa es otra sanción moratoria muy distinta a la de cesantías. Pueden causarse las dos en un caso concreto. Entonces no sé si vamos bien hasta ahí. Vamos bien, ¿cierto? Sí, programamos Sí, bien. profe. Listo. Entonces vamos a hacer el promedio salarial para vacaciones. Promedio salarial para vacaciones. Entonces, ¿qué valores vamos a tener en cuenta? Pues el de los salarios básicos lo podemos copiar. Es el
el promedio salarial para prestaciones sociales. Este primero fue un promedio salarial para prestaciones sociales. Entonces podemos tomar en cuenta la suma de los salarios básicos en el tiempo que laboró, que es este. Podemos tomar en cuenta, este lo podemos tomar en cuenta, esta columna, no, No, profe. ¿cierto? Esta tampoco, pero esta sí. Entonces el valor final de la suma, que serían 695.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué valores tomé? Tomé la suma de los salarios básicos en el periodo a liquidar y tomé la suma de los recargos nocturnos en el periodo a liquidar. Listo. Ustedes ya saben cómo se remunera el recargo nocturno, ¿cierto? Al 35%. Esas clases ya las vimos, ¿cierto? Cómo se liquida un dominical, el 75%, ¿cierto? Esos valores ya los vimos, ¿o me equivoco? Sí, profe, ya lo vimos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una suma bruta de todos estos dos conceptos que nos da 5.669.000 y dividimos sobre el número de días a promediar. ¿Cuántos días vamos a promediar? Vamos a promediar 170, que es lo que elaboró. Entonces, pongo por aquí 170 y aquí ya queda de una vez la división. Entonces, es dividir 170 da eso. Y luego se multiplica por 30 para sacar el promedio salarial de un mes. Quiere decir que para vacaciones el promedio salarial es de 1.000.000 de pesos. Baja, baja. ¿Cómo se liquidan las vacaciones en este caso? Se liquida con la siguiente fórmula. Ojo pues, cuando son vacaciones que no se causó el año completo, hay que hacerlo a través de una fórmula. Porque si se causó el año completo, simplemente son 15, haciendo como el video, pues los videos de los reggaetoneros, 15 días de salario exactos, ¿cierto? Exactos, ¿ahí qué fórmula va a ser? Usted no necesita hacer ninguna fórmula. Pero sí, pero si no se causó el año completo, sí toca hacerlo a través de una fórmula matemática, una proporción, ¿cierto? ¿Cómo se hace? La fórmula sería la siguiente. En este caso, por ejemplo, no fue el año completo, fueron 170 días. Entonces las vacaciones se liquidan así. Salario mensual, que ya lo tenemos claro aquí, que es 1.450.000 pesos. Listo. Por los días laborados en el año, ¿cuántos días laboró? 170. Y lo vamos a dividir por una constante, que es 720. Siempre 720 es una constante. Ya les explico qué quiere decir. Pues ya les explico por qué. Total, pero siempre es 720. Eso es como 360 en la cesantía. Nunca se mueve. ¿Listo? Entonces, el total sería el siguiente. Salario mensual por los días laborados en el año, dividido 720, 236.217 pesos. ¿Por qué 720? ¿Por qué la constante es 720? Bueno, ustedes entienden en cesantías por qué la constante es 360, porque estamos proporcionalizando un año, ¿cierto? Pero ¿por qué en vacaciones es 720? Bueno, porque yo al coger una suma, bueno, las vacaciones son como la mitad de un salario, ¿cierto? Son 15 días de salario, ¿estamos de acuerdo? Son 15 días de salario. Entonces, al yo coger una suma mensual y multiplicarla por los días en el año, me da una suma mensual. Tengo que proporcionalizarla a la mitad, porque las vacaciones son la mitad de un salario. Entonces, 720 está cumpliendo el papel de 2 años, es como un 2. Está dividiendo los días
El resultado que da de la multiplicación del salario mensual por los días lo está dividiendo sobre dos, a la mitad, porque las vacaciones son 15 días de salario, es decir, la mitad de un sueldo. Si me entendió esa explicación, muy bien. Si no, siempre pone 720 y ya no se complica, ¿cierto? Es como cuando usted sabe o no sabe cómo funciona un motor. Si usted entiende cómo funciona un motor, muy bueno. Si no, acelere y ya y maneje. Ya, es eso. Es lo que quiero decir. Pero no sé, pero traté de ser como lo más claro en explicar por qué esa constante es. Y siempre será esa mientras las vacaciones sean 15 días de salario. Si el legislador cambia las vacaciones a un periodo mayor, por ejemplo, a 30 días de salario, entonces ya no serán 720 sino que ya en ese caso serán el doble, ¿cierto? El doble, o sea, 720 por 2 pues, pero eso sí, el legislador cambia las vacaciones y las aumenta a 30 días, eso nunca va a pasar en Colombia. Entonces, ya sería el doble, ¿cierto? Ya serían 1440 y la constante. Pero en este momento, mientras jurídicamente las vacaciones en Colombia sean 15 días hábiles, esa es una constante, 720, ¿cierto? ¿Qué significa? Como las vacaciones son la mitad de un salario, cuando yo multiplico un salario mensual que todavía no está dividido a la mitad por los días, me va a dar una proporción mensual que yo necesito proporcionalizar a la mitad. Y 720 son 2 años. Entonces, a la mitad 2, ¿cierto? Entonces, por eso se divide sobre 2 o sobre en días 2 años, que son 360 más 360, 720. Si me entendió la explicación del por qué la razón de ser es 720, bien, y si no, pues simplemente ponga siempre 720 cuando vaya a liquidar vacaciones proporcionales. Ah, que el trabajador laboró de enero a septiembre. Ya sabe que usted va a hacer esta fórmula, salario mensual por días laborados en el año y pone 720 siempre. Siempre es una constante, como 0,2 en los intereses a las cesantías o 360 en las cesantías. ¿Queda claro eso o no queda claro? Sí, pues queda claro o no queda claro. Sí, profe. Pues sí, Bueno. Dotación de calzado y vestido de labor, para que la pongamos, aunque se la debieron pagar en abril. Entonces, supongamos que no se la pago, entonces le vamos a dar 75.000 pesos de dotación. ¿Listo? Para no dejar abierta ninguna puerta, porque la dotación es prestación social. Listo. Entonces, total liquidación. Total liquidación. Entonces, cojamos los valores y los ponemos acá. No, más acá. Empiezas desde acá. Cesantías es intereses a las cesantías es, les voy a dejar un taller, ahora se los envío para que repasen liquidaciones. Prima es voluntario, ¿cierto? Pues eso es como para el que quiera. Prima uno proporcional. Prima uno proporcional es esto. Vacaciones es esto. Y dotación, vacaciones proporcionales de 2020. ¿Listo? Si tiene de 2019 ya causadas y le deben 15 días, se los deben pagar acá, ¿cierto? Supongamos que los tenga. Cuando están causadas, pero no se van a disfrutar y se acaba la relación laboral, se remuneran ahí sí en dinero los 15 días exactos. Pues así lo ha defendido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. O sea, se causaron, pero no se van a disfrutar, como no se pueden disfrutar porque ya no hay esos días hábiles para disfrutar, entonces se pagan en dinero los días que estén acumulados. Hay acumulados 15 días, pero con el salario que esté vengando el trabajador al momento de entrar a disfrutarlas. ¿Y cuál será entonces el salario que está devengando el trabajador al momento de entrar a disfrutarlas? ¿Cierto? En ese caso, nos tocaría hacer, como dice la norma,
Nos tocaría, miren, observen acá. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio del vengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan. Pues ahí nos tocaría hacer un promedio de un año, en este caso de junio de 2020 a junio de 2019, como hicimos este promedio para las vacaciones de 2020, ¿cierto? Pero ahora no tenemos tiempo, entonces vamos a partir, o quitemos eso de 2019 para no complicar las cosas, ¿cierto? Porque nos tocaría hacer un promedio de junio de 2020 a junio de 2019, el año anterior, ¿cierto? A la fecha en que se van a conceder en dinero. En este caso las de 2020 no, porque no puedo coger el año anterior, ya que no se causaron completas, o no llegó al año de trabajo, solamente llegó a 170 días. Quitemos las de 2019. Ya ustedes saben que si ustedes van a conceder vacaciones en dinero por tiempos cumplidos, al finalizar la relación laboral promedian el año anterior, por tiempo completo, o sea, por el año completo cumplido. Pero ahora no me voy a poner a promediar de junio de 2020 a junio de 2019. Nos quedamos en este ejercicio todo el resto de la clase y perdemos otros temas, ¿cierto? Importantes. Entonces, pongamos acá la dotación, que son 75.000 pesos. Y ya ahí estaría la liquidación de prestaciones sociales de ese trabajador, ¿cierto? No nos falta nada. Listo. 1.678.396. ¿Quedó claro el ejercicio o no quedó claro el ejercicio? Si quieren que aclare Profe, algo conceptualmente, no matemáticamente, pues matemáticamente de esto que hicimos. Si quieren que aclare algo conceptualmente, adelante. O matemáticamente, pero no para hacer ese promedio de junio de 2020 a junio de 2019 para las vacaciones de 2019, porque yo les aclaro teóricamente, porque ahora no, pues no me voy a poner a irme hasta el 2019. Adelante. Profe, bueno, es para confirmar que no vaya yo a tener la Sí, idea. O sea, en este caso, usted tomó lo de la dotación porque asumimos que no la pagó pues no la en la pagó. fecha establecida. Pero si la hubiera pagado, no tendría que dar nada de dotación por el espíritu de la Exacto. norma, ¿cierto? Ah, bueno, listo, profe. Exacto, Gracias. exacto, ahí ya pues se había pagado. Pero pues como para honrar ahí la petición de uno de los compañeros, ¿cierto? Entonces ahí está. Bien, ¿queda claro eso o no queda claro, muchachos? Yo quiero que me aclaren si vamos bien, si me están entendiendo, si voy muy rápido. Profe, yo tengo una Profe, yo pregunta. tengo una duda. Ah, Claro, adelante. Usted puso el promedio de vacaciones, que es salario mensual por los días laborados en el año y dividido la constante, pero usted había puesto otra fórmula que es sobre el promedio salarial para vacaciones y me confundí con esas dos fórmulas. Sí, porque es que yo no puedo para vacaciones tomar en cuenta ni el trabajo suplementario ni el dominical y festivo. Entonces me volvió a tocar coger pues me volvió a tocar coger los salarios, la suma de los salarios de enero a junio, que fue 4.974.000, ¿cierto? No tener en cuenta esta columna ni esta columna ni esta se pueden tener en cuenta para efectos de vacaciones, ¿cierto? Que voy a señalar aquí en color verde, ¿cierto? Esta columna no se puede tener, estos dos valores no se pueden tener en cuenta para promediar vacaciones, porque ya el 192 del Código Sustantivo del Trabajo dice que para liquidar vacaciones no se tiene en cuenta ni trabajo suplementario, ni dominical, ni festivo. Entonces cogí te voy a señalar en azul lo que cogí. Cogí este, que son los recargos nocturnos, y ya, ¿qué hice? Saqué la suma bruta, lo mismo que yo había hecho para las anteriores prestaciones. Saqué la suma bruta, aquí al frentecito, mira, esta es la suma bruta, ¿cierto? 4.000.000, no, la suma bruta es esta, 5.669.217, que es los salarios más los recargos nocturnos, esta es la suma bruta, ¿cierto? La dividí sobre el número de días que vamos a promediar, que es 170, y luego lo multipliqué por 30 para sacar un salario mensual, que fue lo mismo que hice para las demás prestaciones, donde yo sí puedo tener en cuenta el trabajo suplementario, el trabajo dominical y festivo. Por ejemplo, para cesantías, yo sí las tuve en cuenta, entonces saqué la suma bruta de cada columna, ¿cierto? Salario, trabajo dominical y festivo, recargos nocturnos, saqué la suma bruta de cada columna, luego sumé todo
queda 7 millones, lo dividí sobre el número de días a promediar, queda 43.495 y lo multipliqué por 30 para sacar el promedio mensual. Por eso el promedio mensual para las demás prestaciones sociales fue 1.304.000, ¿cierto? 1.304.000. Mientras que para vacaciones fue menor, el promedio salario fue de 1.450.000. ¿Por qué? Porque excluí del promedio dos columnas, que son la suma del trabajo suplementario en ese año y la suma del dominical y festivo en ese año. No sé si ahora sí, Estefanía. Esta es Estefanía, ¿cierto? ¿O cómo es que es tu nombre? Profe Manuela. Manuela, no sé, Manuela, Sí, si ya ahí me sí quedó muy quedó claro. claro. Bueno, Profe, Sí, perfecto. profe, gracias. Juan, adelante. Profe, una pregunta. Cuando el trabajador disfruta vacaciones, ¿tiene derecho al auxilio de transporte o se le descuenta el periodo de vacaciones? No, no tiene derecho a auxilio de transporte porque el auxilio de transporte se paga cuando hay necesidad de movilidad al trabajo. Y de hecho, mire que en la fórmula, Juan, muy buena su pregunta. De hecho, mire que yo en la fórmula no lo incluí, porque no es una prestación social y cuando las está descansando también, cuando las está descansando, no se paga auxilio de transporte por esos días. Se descuentan esos días hábiles en auxilio de transporte. Bien, quedó claro o no? Si Sí, sí, descansó profe, muy 18 amable. días hábiles, si descansó 18 días hábiles, 18 días de auxilio de transporte que se descuentan. El auxilio de transporte también se puede llevar a días. Simplemente 102.854 dividido 30. Ahí le da el valor de un día, entonces no recibiría esos días de auxilio de transporte. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, eh, bueno, entonces vamos a explicar de una vez la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo antes de ir a las indemnizaciones por despido. Ustedes si han hecho la tarea que yo les envié, es muy importante que hagan esa tarea. No voy a insistir más, porque ya mañana empezamos con las indemnizaciones por despido y ahí sí yo necesito que ustedes hayan leído la sentencia C-593 de 2014. Muy importante. No me vayan a fallar con eso, porque y menos los estudiantes que están atentos al curso de la materia. El que no está atento desde el primer semestre ya olvídese de esta materia, pues va a ser una nota más dentro de su historia como estudiante de derecho. Pero el que sí está interesado y quiere ser laboralista o quiere estar en el derecho laboral y de la seguridad social, por favor no me vayan con leer esa sentencia porque no van a entender cuando yo llegue a la indemnización por despido. ¿Listo? Listo, Y los profe. artículos que mandé a leer. Listo. Eh, para mí mejor que no hayan laboralistas. Yo esta área la conozco bastante y para mí mejor que no hayan laboralistas porque menos competencia tengo, ¿cierto? Pero, y además el mercado define si usted es bueno o no. No es un profesor el que define si usted es bueno o no. Entonces, ese es la verdad, el verdadero examen, cuando usted tenga que llevar un caso y no tenga los conocimientos. Pues, yo creo siempre que el proceso de aprendizaje es muy autónomo. Bien, entonces eh, pasemos a hablar de la indemnización moratoria general, que es una sanción moratoria muy parecida a la de cesantías, pero tiene sus diferencias. Vamos al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Ya terminamos vacaciones. Vamos al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos profe, ¿cuál dice sanción moratoria? sanción moratoria general o por falta de pago, ¿cierto? Esta sanción es diferente a la de cesantías. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la sanción de cesantías se causa en virtud o en vigencia de la relación laboral. Tanto es así que recuerden que la fecha límite de mora es cuando el contrato laboral termina. Convenimos en ello, todos estamos de acuerdo en que es así como se liquida la de cesantías. Es un año de mora máximo o una fecha anterior si el contrato laboral termina. No se puede, esa sanción no se puede extender más allá de la vigencia del contrato laboral. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, doctor. Muy Sí, bien. profe. Cuando ponemos la fecha límite de mora, recuerden que yo siempre les he dicho, no podemos ir más allá de la terminación. En cambio, esta se causa después de la terminación del contrato. Dice, si a la terminación del contrato, artículo 65 del Código Laboral, esta se llama indemnización moratoria general, también se conoce como indemnización por falta de pago. Entonces dice, si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas,
Entonces, dos conceptos la causan, solo dos conceptos la causan, salarios y prestaciones. Ah, es que me quedo debiendo la indemnización por despido sin justa causa, que mañana la vamos a ver. No, esa no causa sanción moratoria, causa indexación. Hay que indexarla al momento lo despidieron sin justa causa en el 2015, hoy se va a producir la sentencia judicial de segunda instancia, entonces el juez va a actualizar la indemnización indexándola, trayéndola a valor presente, ajustándola por inflación. ¿Cómo se hace la indexación? La indexación es traer a valor presente dinero del pasado. ¿Yo ya les había enseñado o no? No, doctor, yo no tengo la No, memoria Yo de les eso. enseño rápidamente cómo se pero indexa. no. Les voy a enseñar rápidamente cómo se indexa. Miren, ustedes entran, indexar es ajustar por inflación dinero del pasado, ¿cierto? Eso es un procedimiento que ustedes van a escuchar en la liquidación de indemnizaciones de perjuicios durante toda la carrera, inclusive la indemnización por despido injusto. Pero no me la vayan a confundir con la sanción moratoria. Yo una vez la voy a explicar para que la diferenciemos. Entonces, ustedes entran a Google y ponen IPC histórico Banco de la República, ¿cierto? IPC histórico Banco de la República. Entonces entran al Banco de la al resultado que dice índice de precios al consumidor IPC Banco de la República, entran ahí. Una vez estemos en la página, vamos a descargar, ahí entramos pues en la página, vamos a descargar esta casilla o este archivo que aparece acá, series IPC total nacional e inflación desde julio de 1954. Este IPC es un IPC muy distinto al que certifica el DANE, porque este IPC es un IPC que mide cómo ha aumentado el costo de vida desde 1954 que se llevan registros, mientras que el que certifica el DANE es cómo varió el costo de vida en un año, por ejemplo, que en 2020 la inflación fue del 7%, o sea, en un año, en ese 2020 la inflación fue del 7%, pero en cambio este es el que nos sirve, eso se llama IPC histórico, el otro es la variación porcentual de los precios al consumidor en un año. Entonces es muy distinto el IPC histórico a la variación porcentual de los precios al consumidor en un año. Por eso, siempre que vamos a indexar, a traer dinero del pasado a valor presente, ajustándolo por inflación, debemos es utilizar el IPC histórico, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta esto. En laboral eso pasa. Por ejemplo, eh, si de pronto el juez no concede la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo, porque considera que el empleador tuvo buena fe. Recuerde que las sanciones moratorias no son automáticas, sino que el empleador tiene la oportunidad de dar un argumento razonable para que el juez lo exonere de la sanción moratoria, sea la de cesantías o sea la que vamos a ver. Por ejemplo, un argumento razonable. Mire, es que yo estaba en insolvencia y yo le notifiqué al trabajador que estaba en insolvencia y le mostré los estados financieros y radiqué la solicitud de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades. Entonces, ese es un argumento que se ha considerado como válido para de pronto haberse retrasado en el pago, ¿cierto? No lo conceden, desde que esté radicado todo, pues, en la Superintendencia de Sociedades, el proceso de reorganización empresarial o de insolvencia. Eh, pero lo condenan al pago de las prestaciones, pero no a la moratoria, porque hay un asunto, pues, de fuerza mayor que es la insolvencia, ¿cierto? Lo condenan a que le tiene que pagar las cesantías, las primas, las vacaciones, pero no a la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo, que es más oneroso. Entonces el juez al menos sí ordena indexar. ¿Qué es indexar? Traer a valor presente dinero del pasado. Lo mismo, no me pagó la última quincena de agosto de 2018 y lo vamos a condenar hoy. Hay que traer a valor presente ese salario de 2018. Lo mismo, la indemnización, me despidieron en 2015 y la indemnización eran 20 millones de pesos de 2015, pero ya hoy vamos a condenar en 2020. El proceso se fue de dos instancias y va a salir en 2020. Obviamente, 20 millones de 2015, eso ha perdido capacidad en el tiempo adquisitiva por inflación, porque el dinero pierde capacidad adquisitiva, entonces hay que traerlo a valor presente, ajustarlo por inflación. ¿Cómo se hace? Que se descarga este archivo, ¿cierto? Esto es para saber cuánto dinero es del pasado hoy, ¿cierto? Entonces, cuando el abuelito le decía, yo mercaba con 50 pesos en el 78, usted puede hacer esa indexación. ¿Cuántos son 50 pesos hoy, ajustándolo por inflación, ¿cierto?
Entonces es muy fácil. Esta es la tabla, aquí se las voy a mostrar. ¿La están viendo o no? Sí, ¿Sí se ahí está se viendo? está proyectando. Entonces, el índice, el Pero la tipo tabla no, profe. la La tabla no. página no, pro. Se ve la página. La Ahí va la página, tabla. pero la tabla no. Listo, ahí va la tabla. Ya, ese es el archivo que se descarga. Listo. Este es el archivo Excel Sí, que se ahí sí. descarga del Banco de la República. Entonces, el concepto que vamos a tomar es esta casilla, la de índice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué es una indemnización por despido sin justa causa del 2015 o un salario? Porque todavía no hemos visto las indemnizaciones por despido sin justa causa para no enredarnos. O hagámoslos, por ejemplo, sí, vamos a compartir acá la pantalla, esperen. Que supóngase que es una cesantía, pues pongamos mejor una indemnización por despido injusto, que eso mañana lo vamos a ver. Ustedes ya conocen alguna indemnización por despido injusto, por ejemplo, las del contrato a término fijo. Pongamos esa, a una persona la contrataron a un año, ¿cierto? 2019 a término fijo, todo 2019. No hubo preaviso. Pongamos un año más atrás, pongamos 2017. No hubo preaviso con 30 días de antelación. Entonces, ¿qué pasó con ese contrato? Que era a un año. Se renueva. Se renovó 2018. Y el empleador no le permitió laborar en 2018. Le dijo, no, qué pena, es que usted y yo pactamos que fue a un año. Chao. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo un despido sin justa causa. ¿Cuál es la indemnización por despido en el contrato a término fijo? Que nosotros lo habíamos visto. Eso sí lo había explicado yo. Que yo había dicho que no se le El valor del laborar, contrato. cuando no se le Sí, permite laborar al trabajador en la renovación, la indemnización equivale ¿a qué? El valor del contrato. Profe, el sí, el salario que valor, salario que termina resta. por el resto del contrato. Exacto, a los salarios de 2018, al lucro cesante, a un año de salarios de 2018, ¿cierto? Entonces, supongamos que el salario de 2018 era digamos, él se venía ganando 2 millones de pesos, ¿cierto? O el mínimo, supongamos, para que no lo enredemos. Entonces, vamos a coger aquí el histórico del salario mínimo. Entonces, en el 2000, a ver, yo entro por acá. En el 2017 estaba en 737,717. 737,717. Ese era el de 2017. Pero como el contrato se renovó y él tenía derecho a laborar en 2018, entonces el salario aumentó en 2018, es 781,242. 781,242. Entonces, ¿cuál es la indemnización? Todos los salarios de 2018, que sería 781,242 por 12 meses, porque el contrato se renovó 12 meses y no le permitió laborar. O sea, 9 millones de pesos, ¿cierto? Salario de 2018 multiplicado por 12. Pero eso es una suma de 2018. El dinero pierde valor en el tiempo. Esta sería la indemnización por despido sin justa causa, pagadera en 2018. Pero el problema, ¿cuándo se la debió pagar? ¿En qué fecha se la debió pagar? En enero de 2018, porque ahí lo despidió, le dijo, bueno, sí, pues lo despidió en diciembre, pero en enero se la debió pagar con los salarios o se la debió pagar en diciembre, pero con el salario de 2018, ¿cierto? Se la debió pagar en diciembre, pero lo despidió en diciembre, el 31 de diciembre, le dijo, no entra en enero a trabajar. Entonces, en última lo despidió en enero, ¿cierto? En diciembre le dijo, no va a volver a trabajar. Entonces, en enero no trabajó y entonces el despido se produjo en enero, porque no le permitió ingresar en enero a trabajar. Entonces, ahí lo debió haber pagado, pero
Entonces el trabajador que hizo, como no pudo trabajar, demandó al empleador. Y el proceso son 9 millones de pesos, ¿cierto? De indemnización. Y el proceso ordinario laboral se demoró, por X o Y motivo, se demoró hasta hoy, 2019-2020. Eso es lo que se dura un proceso ordinario laboral, 2 años. Y el juez hoy va a producir la sentencia, va a decir, mire, el empleador no preavisó al trabajador. Como no lo preavisó, el contrato se renovó por 1 año. Lo debe indemnizar con el lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Lo que el trabajador dejó de devengar. Él tenía derecho a laborar otro año para ese empleador. Ayer nomás estaba en un caso en un juzgado, en un caso exactamente así. Entonces la juez condenó al empleador al pago del lucro cesante, que es la indemnización, ¿cierto? 9 millones de pesos. Pero esos 9 millones de pesos son ¿de qué año? De 2018. Hay que traerlos a valor presente porque esa plata va perdiendo capacidad adquisitiva con el tiempo. El dinero va perdiendo capacidad adquisitiva con el tiempo. Acuérdese cuando usted estaba en el preescolar o en el colegio, que usted compraba las cositas con 2.000 pesos. Pero ya después, con el paso del tiempo, ya no eran 2.000 pesos, sino que ya eran 10.000, ya eran, pues ya no le alcanzaba. No sé si esa experiencia, o ya con 5.000, ¿cierto? O sea, ya era mucho más costoso la vida, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo con 200 pesos que me daban, podía comprar alguna cosa en el colegio. No sé ustedes qué experiencia, pues a veces no había plata para comprar la lonchera, pues y eso, pero a veces con 200 pesos uno podía en el 90 y punto, ¿cierto? O sí, en el año 91, 92. Ahora ya a usted con 200 pesos no le dan ni una menta, pues una menta, ¿será que le dan? Entonces el dinero va perdiendo capacidad adquisitiva, por eso hay que indexarlo. Entonces, si el juez va a fallar, si el juez va a fallar en 2020 tiene que indexar la indemnización. ¿Cómo la indexa? La fórmula es: indexación es igual al dinero a indexar, ¿cierto? Por la división, por la división entre el IPC final sobre el IPC inicial. Entonces, es muy fácil, miren. El dinero que vamos a traer a valor presente 2020 sería 9 millones de pesos, ¿cierto? Que es la indemnización que le corresponde al trabajador en ese año. Que le correspondía al trabajador en ese año. Y vamos a dividir el IPC final y el inicial. ¿Cuál sería el final? El vigente al momento de la sentencia. Vamos a mirarlo. El juez va a fallar, dije yo, en 2020, o la juez va a fallar en 2020. Entonces vamos a la tabla que yo descargué del Banco de la República. El año 2020. El último dato que está reportado es el de septiembre. No hay octubre, entonces trabajamos con el de septiembre, no hay más. Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, el dato último es el de septiembre, que es 105.29. Ese sería el final, el de la fecha donde vamos a traer a valor presente el dinero del pasado, ¿cierto? Entonces, lo voy a poner ahí en el archivo de Excel que estamos trabajando. 105.29. Y el inicial sería el del año de donde es origen el dinero, ¿cierto? El dinero, ¿cuándo se debió pagar? En enero de 2018, ¿cierto? Que fue donde él debió haber trabajado, pero como no le permitió trabajar, entonces se causó la indemnización. Entonces vamos a tomar en cuenta el IPC inicial de enero de 2018, porque la plata es de 2018, ¿cierto? Entonces vamos a enero de 2018, vamos a la tabla. Esto pues no tiene mayor complejidad. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Bueno, ahí Sí, vamos. profe. 2018, enero, aquí está el IPC, enero de 2018, es 97.53. Entonces, pauso y voy a compartir aquí pantalla el archivo de Excel que venimos trabajando.
Profe, no se toma el que está al final del 2018, el No de porque, enero, el primerito. pues yo cogí el de enero de 2018 porque la plata se debió pagar en enero, Ah, ¿cierto? perfecto. Listo, entonces se dividen los dos IPCs. Primero se divide el final sobre el inicial. Se dividen los dos IPCs. El final sobre el inicial. Listo. Esa división da este decimal. ¿Qué se hace con esta plata? Se multiplica por ese decimal. Por eso dice por la división entre el IPC final y el inicial. Entonces, total indexación. Capital indexado. Esto es solo ajustarlo por inflación. Acá no le estamos causando intereses ni nada, solo ajustar por la pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo. 9.700.000 que se debieron pagar, 9.300.000 que se debieron pagar en 2018, hoy serían 10.120.000. Listo. Eso se llama indexar. Ese procedimiento matemático lo deben aprender, porque inclusive cabe a las prestaciones sociales. Uno siempre pide la moratoria, uno pide que, por ejemplo, este proceso para pedir esta liquidación se puede salir en 2023. Entonces, 664.000 pesos de 2020 en 2023 hay que ajustarlos por inflación al momento de fallar, ¿cierto? Hay que ajustarlos, no podemos dejar que el trabajador pierda dinero. Por eso una de las pretensiones de la demanda siempre es que el juez indexe todas las condenas, ¿cierto? Pero entonces ya ustedes saben cómo es que se indexa. Ahora, sí les voy a decir algo claro, y es que la indexación, ajustar dinero por inflación, es incompatible con la sanción moratoria que vamos a ver, porque la sanción moratoria que vamos a ver es mucho más dura, más punitiva económicamente que la indexación. Entonces, hay como una suerte de non bis in idem, no dos veces por lo mismo. Lo mismo, ¿se acuerdan de las cesantías que se deben consignar a fondo y que si no causan sanción moratoria? Si el juez considera que el empleador tuvo buena fe, porque por ejemplo celebró un acuerdo de pagos con el trabajador, porque por ejemplo entró en causal de insolvencia y no lo va a condenar a la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo por no haber consignado las cesantías al fondo. Sí lo debe condenar al pago de la cesantía más la indexación. Eso es obligatorio, o sea, la indexación, pero hay que pedirlo en la demanda. Si usted no pide la indexación en la demanda, no le dan pues no le dan digamos, esta prestación. Yo les muestro una demanda, vamos a mirar una demanda de contrato realidad, donde yo tengo esa pretensión, ¿cierto? Priores. Bueno, les puedo mostrar, yo he llevado muchos de estos casos, pero les puedo mostrar una que tengo actualmente, ¿cierto? En las pretensiones. Miren. Yo primero pido las cesantías, ¿cierto? Con su respectiva sanción. Espera, les muestro por acá. Las pretensiones de las cesantías deben estar por acá, más abajito. Dale aquí, por ejemplo. Que en consecuencia el señor juez condene a la entidad demandada el pago a favor de mi mandante de las cesantías del 2015, que no le fueron liquidadas ni pagadas por la demanda. Ah, no, más arriba aquí. Yo creo que estas. Es que en consecuencia el señor juez condene a la entidad demandada por el Fondo Social al pago a favor de mi mandante de las cesantías del 2014, que no le fueron liquidadas ni pagadas por la demandada por un valor de 3.400.000. Vamos a ver, por acá sí está la sanción moratoria. Sí, que en consecuencia el juez condene a la entidad demandada con fondos al pago a favor de mi mandante de la indemnización moratoria especial por no consignación de cesantías, a más tardar el 14 de febrero de 2015, en un fondo de cesantías correspondiente a 50.088.000 pesos, ¿cierto? Ustedes ya saben que esa es la sanción moratoria por no haber consignado las cesantías, ¿cierto? De 2014 a más tardar el 14 de febrero de 2015. Pero yo alternativamente más abajo le pido una pretensión que es alternativa. Vamos a ver acá, debe estar lo de la indexación de las condenas. Abajo, al final. Denme un segundo. Esa demanda es larga, miren. Acá, 35ª, pretensión alternativa. En caso de que el señor juez no condene a Colfondos al pago de las indemnizaciones moratorias especiales por no consignación de cesantías a fondo, señalada en el artículo 99, numeral 3 de la Ley 50 del 90, pedidas en las pretensiones quinta, novena, decimotercera y decimoséptima, e igualmente no conceda la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pedida en la pretensión 34ª, se solicita que su señoría
perdón, se solicita a su señoría que condene a la entidad demandada a la indexación de todas las condenas. O sea, si no me da las sanciones moratorias, ajústeme esos dineros de 2014, de 2015, ¿cierto? Ajústemelos de 2013, ajústemelos por inflación al menos. Pero si me concede las moratorias, no hay necesidad de ajustar por inflación, porque las moratorias son mucho más protuberantes en materia laboral, dan mucha más plata. ¿Cómo no va a ser mejor 50 millones de pesos de sanción moratoria que ajustar un capital por inflación que a lo sumo son 2 millones de pesos más? Entonces, obviamente, uno siempre le apunta a las moratorias, pero recuerden que las moratorias no son automáticas, requiere acreditar la mala fe. El empleador tiene que dar argumentos razonables del por qué no le pagó las prestaciones sociales al trabajador. En este caso, yo espero que no los haya porque es una entidad que contrató por prestación de servicios a esta muchacha subordinándola y es un fondo de pensión, es una entidad profesional en el mundo del derecho laboral y de la seguridad social, porque ellos también son fondos de cesantías. Entonces, ellos saben muy bien que estaban utilizando un contrato de prestación de servicios para evadir obligaciones laborales. Y no me puede decir una entidad profesional en el tema del derecho laboral y de la seguridad social que estaba frente al real convencimiento de un contrato de prestación de servicios, cuando esta muchacha tenía todo tipo de subordinación laboral. Si vamos al caso concreto y yo me pongo a leerles, ustedes se van a dar cuenta. Tenía hasta correo corporativo, línea telefónica, oficina dentro de las instalaciones de Colfondos, no podía atender el personal fuera de las instalaciones, no tenía ninguna clase de autonomía. Es muy importante que tengan en cuenta ese proceso de la indexación, porque cuando no nos dan la moratoria, uno sí debe pedir como pretensión alternativa al menos que se indexe la condena, porque 9 millones de 2018 hoy es menos plata. Pues, o sea, yo con 9 millones hoy no compro lo que podía comprar con 9 millones en esa época. Para yo comprar lo que podía comprar con 9 millones en 2018, hoy tendría que tener 10 millones 120. No sé si me entienden qué es la indexación. ¿Me entendieron lo que acabé de argumentar o no? Profe, sí, muy claro. Sí, profe, muy claro. Listo, entonces pasemos a hablar de la sanción moratoria, ahora sí del Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 65 nos dice que si el empleador no paga al finalizar del contrato los salarios y prestaciones, acá no entraríamos con las cesantías que se debieron consignar a fondo porque esas ya tienen su propia indemnización. Y hay un principio del non bis in idem, no dos veces por lo mismo. Si tenemos un caso donde liquidamos sanción moratoria de cesantías por no consignación a fondo, esas mismas no van a causar esta sanción. ¿Qué causaría esta sanción? Esta sanción, tomen nota por favor, o yo las dejo aquí en el archivo de Excel. Esta sanción se causaría por los siguientes factores. Se puede causar por los siguientes factores. Entonces, factores que causan la sanción moratoria del artículo 65 del Código Laboral. Entonces, salarios, bonificaciones, que al finalizar el contrato no se le pague, comisiones, valor del trabajo suplementario. El empleador tiene que estar al día por todo concepto al finalizar el contrato laboral para evitar la causación de esta sanción. ¿Por qué? Porque es que bonificaciones, es más, bonificaciones, comisiones, valor del trabajo suplementario, todo eso es salario, ¿cierto? Entonces, salarios, pues todo esto es salario, ¿cierto? Bonificaciones, comisiones, valor del trabajo suplementario, primas extra legales, valor del trabajo en días de descanso obligatorio. Esta prima extralegal podemos quitarla porque eso es prestaciones sociales, una prestación extralegal. La ponemos ahorita en prestaciones. Valor del trabajo en días de descanso obligatorio. Bueno, eso, por ejemplo, puede causar sanción moratoria, que le quede debiendo eso, ¿cierto? Y que le quede debiendo salario, las quincenas, pues obviamente. Pasa mucho que le quedó debiendo la última quincena o la mensualidad. Eso causa sanción moratoria. También causa sanción moratoria las prestaciones sociales, quedarle debiendo todas las prestaciones sociales. Entonces, ahí sí, tengamos en cuenta cesantías de pago directo.
Cesantías de pago directo. ¿Cuáles son las cesantías de pago directo? ¿Cuáles son? Las últimas. Exacto, Pues, las que no se deben consignar a fondo. ¿Por qué no se van a consignar a fondo? Porque la relación laboral terminó y no va a continuar más allá del 14 de febrero del año siguiente. Entonces, si terminó en diciembre, ahí se le deben pagar. Si no se le pagan estas cesantías, causan esta sanción moratoria, no causan la del artículo 99 de la ley 50, ¿cierto? Porque para que se cause esa del artículo 99 de la ley 50, las cesantías se tenían que consignar a fondo jurídicamente. Si no es, el empleador no estaba en la obligación, no se va a causar esa sanción. ¿Cuándo el empleador está en la obligación? Cuando la relación laboral vaya a ir más allá del 14 de febrero del año siguiente. Pero si la relación laboral terminó el 31 de diciembre, ahí le paga esas cesantías de 2020, 31 de diciembre. Listo. Primas. Prima de prestación de servicios. Primas de prestación cualquiera, la de junio y de diciembre que le quede debiendo, o las proporcionales, completas o proporcionales, ¿sí? Prestaciones extralegales que estén en el pacto colectivo o en la convención colectiva. En la convención colectiva con el sindicato o en el pacto colectivo con los trabajadores no sindicalizados, ¿cierto? A veces hay prestaciones extralegales, por ejemplo, una empresa de transporte cuyos trabajadores, cuyos choferes que están en el sindicato tienen en la convención colectiva con la empresa una prestación extralegal por no accidentalidad. Si en el año no se chocan y no incurren en multas de tránsito, le dan un mes de salario en diciembre. Esa prestación, si se va a acabar el contrato, hay que pagar prestaciones extralegales. Listo, vacaciones, que son salarios. Es más, las vacaciones las ponemos aquí arriba, porque las vacaciones no son prestación social, sino que son salario. Sigamos. Vacación, ¿qué otro elemento? Dotación de calzado y vestido de labor. Hay que estar al día en esas dotaciones porque esas son prestaciones sociales y si no se paga causa la sanción moratoria que estamos viendo de un día de salario por cada día de retardo después de finalizada la relación laboral. Esta se causa después de finalizada la relación laboral. ¿Qué otro elemento? Yo creo que ya, creo que con eso estamos completos, porque los intereses de las cesantías no causarían esta sanción. ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes creen que los intereses de las cesantías no causarían esta sanción? ¿Qué he estado diciendo del non bis in idem? Y ya con eso creo que les di la guía. Porque ya tienen una sanción, profe, que es Muy no bien, porque ya penal. tienen, exacto, ya tienen una sanción y es que se deben dobles, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, Miguel? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo se liquida esta sanción? Vamos a suponer que a este muchacho no le pagaron esta liquidación, ¿cierto? Vamos a suponer que a este muchacho no le pagaron esta liquidación que acabamos de hacer ahorita. Entonces, ¿qué va a suceder? El código dice que la sanción se causa un día de salario por cada día de retardo hasta por 24 meses, dice. Entonces, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo hasta por 24 meses, pero o hasta que el pago se verifique. Si él obviamente, si el empleador paga antes de 24 meses, pues pagará la mora que haya entre la terminación del contrato y el momento donde efectivamente pague. Por eso cuando a mí me dicen, profesor, ¿cuánto tiempo tiene una empresa para pagar la liquidación? Bueno, la norma dice que si a la terminación del contrato usted no paga salario y prestaciones, la liquidación, empieza la mora. Pero dice, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes. Entonces, cuando dice convenidos por las partes, entonces, si las partes, a veces los acuerdos son verbales, por ejemplo, en un mes le pago la liquidación. Ah, bueno, jefe, yo vengo en un mes. Listo. Hay un acuerdo porque hubo mutuo consentimiento. Entonces, un mes. Pero si después de ese mes no le ha pagado, empieza a contar la moratoria desde la fecha donde terminó el contrato, no desde que pasó el mes, sino desde la fecha donde comenzó el contrato, donde terminó el contrato. Y cuando vaya a presentar la demanda, empieza un día de salario por cada día de retardo desde que terminó el contrato, es mucha plata, hasta por 24 meses, o sea, hasta por 2 años. Después de esos 2 años,
Después de esos 2 años, ojo con lo que voy a decir. Si aún no le ha pagado, hay que presentar la demanda antes de que se cumplan los 2 años. Porque si el abogado presenta la demanda después de los 2 años, pierde la moratoria. Esa es la jurisprudencia vigente de la sala laboral. Ahora les muestro la sentencia. Pierde la sanción moratoria. Siguen vigentes las prestaciones si no están prescritas. Si no están prescritas. Recuerde que de cada prestación hay que contar 3 años hacia el futuro, salvo las cesantías que todas prescriben finalizado el contrato laboral. Entonces todavía se podrían pedir las prestaciones si no están prescritas, pero si yo en 2 años no pongo la demanda, pierdo la moratoria. Si yo pongo la demanda dentro de los 2 años, es decir, antes de que se cumpla el mes 24, no pierdo la moratoria. Voy a tener derecho a esos 24 meses de moratoria, pero desde el mes 25 en adelante, hasta que se profiera la sentencia, la deuda prestacional va a causar intereses moratorios a la tasa máxima vigente a partir del mes 25 y hasta que el pago se verifique. Vuelvo y repito porque eso no es sencillo. Ya les voy a explicar con el ejemplo. Entonces, normal, terminó el contrato en junio, ¿cierto? Como dije yo, en junio 20 de 2020. Entonces, un día de salario por cada día de retardo. Vamos al archivo de Excel. Un día de salario por cada día de retardo junio, desde junio 20, que fue cuando terminó el contrato laboral de aquí. Tenemos junio 20 señaladito por acá en color para que ustedes lo tengan presente. Entonces, un día de salario por cada día de retardo. Ya vamos varios días de salario por cada día de retardo porque ya estamos en noviembre, ¿cierto? ¿Hasta cuánto tiene plazo este trabajador para presentar la demanda y no perder la moratoria? Entonces, veamos. De junio 20 de 2020 a junio 20 de 2021, un año. De 2022. Tiene hasta junio de 2022 para presentar la demanda. Supóngase que la vaya a presentar hasta junio 20 de 2022. Supóngase que la presentó en el 1 de junio de 2022. Presentó la demanda, o antes. Vale, que la presentó en el 2021, no hay problema. ¿Hasta dónde quieren que liquidemos la moratoria? La vamos a liquidar, pongámosla hasta junio 20 de 2022. Ahí hay 720 días, que son 2 años. Que son 2 años, 360 y 360, 720. Ahí hay 720 días. Entonces, ¿cuánto sería el último día de salario? El último día de salario tendríamos un salario promedio mensual de 1.304.862. 1.304.862 dividido 30. Este es el último día de salario de él. Por cada día de retardo. Él pudo haber presentado antes la demanda, pero el empleador no ha querido pagar. Contestó la demanda con algún argumento absurdo, diciendo que él sí le pagó, o que era un contrato de prestación de servicios y que no tenía que pagarle prestaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, por cada día de retardo, ¿cuántos días de retardo van a junio? El proceso está en curso, ¿cierto? Van 720 días a junio 20. Eso sí, van 31 millones de pesos. Eso sí les advierto. Si el trabajador no pone la demanda a más tardar en esta fecha, es decir, cuando se cumplen exactamente 24 meses, es decir, 2 años, si el trabajador no pone la demanda, pierde esta plata. Por eso la demanda no hay que esperar a ponerla mucho tiempo, al año y medio de haber terminado el contrato, al año, o si usted quiere a los 3 o 4 meses, igual está contando la moratoria, ¿cierto? Pero lo importante es que la demanda, si usted radicó la demanda a los 3 y 4 meses de terminado el contrato laboral, la moratoria se va a seguir causando, pero siempre, siempre hasta que se cumplan 24 meses, aunque el proceso ya esté instaurado. ¿Cómo se interrumpe la moratoria? Que el empleador pague. Pero si usted puso la demanda a los 3 o 4 meses de terminado el contrato, la moratoria se sigue causando, pero siempre, siempre hasta el mes 24.
¿Cuál va a ser la diferencia si usted pone la demanda antes de que se cumplan 2 años? Que no pierde la moratoria. Si usted pone la demanda después de los 2 años, pierde la moratoria. Su cliente, su trabajador y usted, porque usted también está litigando para cobrar honorarios. ¿Hasta ahí vamos claros o no vamos claros? Vamos claros, profe. Vamos claros, muy bien. Les vamos a mostrar la sentencia que dice que si no se pone la demanda dentro de los 2 años, se pierde la moratoria, ¿cierto? Pero vamos a revisar nuevamente la norma que nos habla de los 24 meses. 24 meses son 2 años, ¿cierto? 360 y 360, 720, o 12 y 12, 24, como usted lo quiera ver. Listo. Entonces vamos a poner aquí la sentencia donde la Corte dice el tema de la moratoria. Dame un segundo. Listo. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia con radicado. Ahí voy a compartir. Sala de Casación Laboral. Magistrado ponente Carlos Ernesto Molina Monsalve y Francisco Javier Ricaurte Gómez. Este magistrado es una vergüenza para el país, pero este lo condenaron penalmente. Pero bueno, radicado. En esa época era todavía magistrado. Radicado. 46.385 del 25 de julio de 2012. Este es el radicado de la sentencia, 46.385. Observen lo que dice la Corte en este caso. Cuando no se haya entablado la demanda ante los estrados judiciales dentro de los 24 meses siguientes al fenecimiento del contrato de trabajo, el trabajador no tiene derecho a la indemnización moratoria equivalente a un día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales dentro de ese lapso, sino a intereses moratorios a partir de la terminación del contrato de trabajo a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera. Pues por eso les digo, si usted no pone la demanda dentro de los 24 meses, pierde la sanción moratoria. Si la pone dentro de los 24 meses, esta se causa hasta los 24 meses, así el proceso esté en curso, hasta 24 meses contados desde terminado el contrato. Después de ahí, tasa de interés de usura. Si usted no pone la demanda dentro de los 24 meses, no le causan moratoria, le causan tasa de usura desde que terminó el contrato. Tomen nota, por favor, dejemos claramente eso grabado en el archivo de Excel para que haya claridad a la hora de estudiar. Dejemos eso ahí en el archivo de Excel. Priores. Yo se los dejo copiados, pues como copiado acá al ladito. Entonces, causación de la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo. Ya vamos a terminar la clase. Permítanme un momentito. Entonces, se causa a partir de la terminación del contrato laboral si el empleador no paga al trabajador los factores salariales y prestacionales señalados en el recuadro anterior, ¿cierto? O sea, en el que está aquí a la izquierda. Debe interponerse la demanda antes de que se cumplan 24 meses de fenecido el vínculo laboral, so pena de perder la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo. Sentencia con radicado 46.385 de 2012. Listo. Si se interpone la demanda antes de los 24 meses, espérenme.
si se interpone la demanda antes de los 24 meses de fenecido el vínculo laboral, la sanción moratoria se sigue pausando hasta el mes 24, así la demanda ya curse en los estrados judiciales o hasta que el empleador interrumpa la causación con el pago de la liquidación y de los días de mora causados. Creo que hasta ahí es claro pues como ese parámetro que ya lo habíamos explicado. A partir del mes, pues digamos, sigamos acá copiando más elementos de eso. Espérenme yo aquí. A partir del mes 25, en caso de que se haya instaurado la demanda, se causa tasa de usura sobre el total de la deuda prestacional. Yo ya esto se los explico mañana, cómo se causa cómo se liquida esa tasa de usura, todo eso. Hacemos un ejercicio hipotético. Hacemos un ejercicio hipotético con este archivo, Por eso se va complicando. Si ustedes no entendieron la matemática sencilla, esta es más compleja. Entonces, por favor, estudien esto para mañana. Pues repasen. Listo. Seguimos. Si el trabajador no presenta la demanda antes del mes 24, pierde la sanción moratoria, pero desde la finalización del contrato laboral se causa tasa de usura al total de la deuda prestacional. Obviamente tiene 3 años para demandar. Si pasan ya 3 años y prescribe, ya no puede demandar. Estamos hablando del mes 24, o sea, 2 años. Todavía le falta 1. Bien, entonces esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y recuerden que todo esto que estoy diciendo está sustentado en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Radicado 46.385 del 2012. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Listo. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta ahí? Para terminar por hoy la clase, guardemos este archivo. ¿Duda, pregunta o inquietud hasta ahí? ¿Aló? Profe, estoy el mes 20, ¿Ah? lo que pasa. Te escucho muy pasito. De pronto me alzas un poquito más la voz. Profe, después del mes 25, ¿qué es lo que pasa? Se generan intereses de usura sobre el total de la deuda prestacional. Vamos a ver si yo lo puse. No sé si yo lo puse. Espérate. Vamos a ver si yo lo puse acá. No, no lo puse. Pongámoslo entonces. Y esto del trabajo, pongámoslo más abajo. Después del mes 25, a partir del mes 25, sí, la que sí, a partir Sí, del mes profe, eso 25, está por ahí. sí, está ahí, vea, a partir del mes 25, en caso de que se haya instaurado la demanda, se causa tasa de usura sobre el total de la deuda prestacional. Sí estaba. Entonces, borremos esto y volvemos a poner como lo habíamos puesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si él llega, usted puso la demanda dentro de los 24 meses, eso se está causando ahí un día de salario por cada día de retardo, aunque la demanda esté cursando en el despacho. Llega el mes 25 y ya no más día de salario por cada día de retardo, sino que la deuda prestacional, que en este caso equivale a 1.000.000, habíamos dicho que en este caso equivale a 1.678.000, ya a esta deuda se le empieza a causar por cada mes la tasa de interés de usura máxima, hasta que el juez profiera la sentencia. Entonces, si este proceso fue hasta casación, hasta los 24 meses, después de terminado el contrato, un día de salario por cada día de retardo. Y después del mes 25, hasta que salió la sentencia de la Corte Suprema de Casación, tasa de usura sobre el capital adeudado. Por eso fue que yo en un caso les mostré una sanción moratoria. Dale, muestro.
un caso de la Corte Suprema, pues, desde que se fue hasta casación, es este caso de una señora que trabaja para un club de ingenieros. Este caso lo hemos reiterado mucho todo el semestre. Miremos acá, que es con radicado 15.507/2015, SL, pues sala laboral, donde la sanción moratoria, así sucedió, miren. Eh, el contrato laboral terminó el 24 de diciembre de 2004. Ahí fue cuando ella le terminaron el contrato de prestación de servicios. Ella alegó que era un contrato realidad. Entonces, ¿qué dijo el empleador? No, yo no le tengo que pagar la liquidación de prestaciones porque es que esto es un contrato de prestación de servicios que no causa prestaciones. Y ella dijo, las que sabemos, yo tenía subordinación, remuneración, yo tengo derecho a mi liquidación, no me la va a pagar, demando, gano en la corte. Pero entonces, ¿qué pasó? Desde el día que terminó el contrato laboral, 24 de diciembre de 2004, hasta el 24 de diciembre de 2006, se causaron los 720 días o 24 meses, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, 24 meses desde terminado el contrato de trabajo. ¿Cuándo se cumplieron? El 24 de diciembre de 2006. Le quedó debiendo cesantías de pago directo, primas, vacaciones, entonces sanción moratoria, ¿cierto? Y la Corte consideró que el empleador no estaba de buena fe. Entonces, un día de salario por cada día de retardo hasta por 24 meses, que son 2 años, 360, que es lo mismo, 720. ¿Cuál era el salario de vengado? 3 millones, el mensual, 3.661.240 pesos. La indemnización es un día de salario por cada día de retardo. Divide 3.661.240 sobre 30 para sacar un día de salario. Son 122.041 pesos. ¿Por cuántos días demora? ¿Cuántos días demora está diciendo ahí la Corte? ¿Cuántos días demora? 720. Que son 24 meses por 720, 87 millones de pesos. Sanción moratoria. Esta sanción también es muy jugosa. Pero les voy a decir una cosa. Lo que yo les he explicado en el derecho laboral es lo barato. Esto es lo barato. Esto es lo que ni siquiera por lo que vale la pena litigar en derecho laboral. Realmente el área por el que vale la pena litigar en derecho laboral es la culpa patronal, que ya se los he adelantado de qué se trata, ¿cierto? Cuando el empleador tiene la culpa en el accidente de trabajo y hay una muerte, una lesión permanente para el trabajador. Ahí, porque eso ya son indemnizaciones mucho más altas. Bien. ¿Y qué hizo la Corte? A partir del mes 25 se demoraron 105 meses en fallar, porque el caso se subió hasta la Corte Suprema de Justicia, inclusive el demandado lo llevó hasta casación. Entonces, a partir del mes 25 se demoraron 105 meses en fallar. La deuda prestacional, solo la deuda prestacional, o sea, las prestaciones sumaban 26 millones de pesos, las prestaciones, cesantías, primas que no le pagaron durante la relación laboral. Entonces, le aplicaron la tasa de usura del 19.26% efectivo anual a esos 105 meses, a ese capital, y yo les enseño cómo se hace eso mañana, porque ya no nos da el tiempo, ya van a ser las 10, cómo se aplica esa tasa de usura a ese capital que se debe por esos meses adicionales al mes 25, dio 40 millones, total, 87 más 40, ¿cierto? Y adicional después cogió la cláusula de cesantías, ¿cierto? Porque no le consignaron unas cesantías a fondo. Ustedes ya saben, vean, las cesantías de 2002 que se debieron haber consignado el 15 de febrero de 2003, no se consignaron. Un año de mora, 41 millones de pesos. Las cesantías de 2003 que se debieron haber consignado en 2004, el 15 de febrero no se consignaron. La relación terminó el 23 de diciembre de 2004, 308 días de mora, 37 millones de pesos. Total, 79, sumados a los 87 de la moratoria y la tasa de usura. Ese es un caso muy rentable para un litigante, ¿cierto? No sé cómo, Bastante, bastante bueno, profe. pero ese caso es minúsculo económicamente comparado con la culpa patronal. Cuando yo formaba a los estudiantes de la Universidad de Envigado en un año, ahí me daba para ver prestaciones en un semestre y culpa patronal en el otro. Y yo les enseñaba todo, 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 todo. Pero cuando me la volvieron semestral, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Porque bajaron horas. Antes eran 4 horas a la semana, ya son 3 horas a la semana. Esa hora que le mutilaron
a la materia hace que yo ya no alcance a ver culpa patronal. Por ejemplo, en la Medellín, yo soy profesor de la Medellín, son 4 horas de derecho laboral, 4 horas de seguridad social. A mí me parece que hay una reforma curricular que hay que hacer en ese tema, porque este es un área muy importante, pues no es porque yo la dé, sino que ustedes ven toda la matemática que esto lleva, todas las complejidades que esto lleva, y es un área que demanda la sociedad. Abogados laboralistas va a necesitar la sociedad tanto que defiendan empleadores como trabajadores, mientras exista el mundo del trabajo, y el mundo del trabajo nunca va a finalizar, pues siempre van a haber relaciones obrero-patronales. Así tengamos robots, de todas maneras van a haber ingenieros que tienen que estar en las empresas produciendo los robots o controlando sistemas, etcétera. En fin, dejemos entonces por hoy hasta ahí. Nos vemos dentro de un día, o sea, mañana. Chao. Gracias, profe, muy amable. Feliz día. Hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, profe.